El tema de hoy se llama sumergidos pero secos. Bendito sea ChatGPT que me ayudó mucho para encontrar un título muy... Yo dije, ChatGPT, ayúdame, necesito un título que hable de esto y de aquello y que sea minimalista y que sea relevante y que sea así como que, ¿sabes? ¿Sí me entiendes, chat? Y ya de que, pues mira, está esto y me ayudó bastante. Lo primero que quiero hablarte es de nuestra cruda realidad. Este es un mensaje para todos aquellos que sentimos sed, que hemos intentado calmarla bebiendo de tantas diferentes copas, mezclando diferentes líquidos, haciendo tantos cócteles que solo nos han calmado momentáneamente, pero nos dejan una sensación a veces incluso peor de la que inicialmente teníamos, viviendo en una constante cruda. ¿Algún testimonio por ahí? Una cruda realidad. Una cruda realidad emocional, una cruda realidad física, una cruda espiritual. Lo más sorpresivo y que me deja en shock, y a lo mejor a ti también, es que los que sufrimos de esta resaca somos los que a veces pareciera que más nos invertimos o buscamos o intentamos dedicar lo mejor de nuestra vida a todo lo que porta el nombre de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Pero la realidad es que esta sequedad por lo general la vivimos en silencio y nos ponemos lentes oscuros para que no nos duela la cabeza. Buscamos tomar aspirinas emocionales o espirituales para que los demás no noten nuestra vulnerabilidad y nuestra cruda realidad. Y peor aún, llega al punto donde nosotros mismos creemos que esto es así, que la vida es así y que lo espiritual se finge. Hay una frase en inglés que es fake it until you make it. Fíngelo hasta que suceda. Pero no funciona así. No funciona así. Ninguna verdad completa se inicia con una mentira. Ninguna. Pero nos hemos mentido tanto tiempo que la verdad ya parece más un sueño, una utopía, un ideal. Y que solo aquellos que son santos, que son dignos, que están en posiciones ultra espirituales, de linajes y apellidos divinos, pueden vivir esa realidad. Son y voy a hacer una referencia muy millennial, son los Cullen del cristianismo, ¿no? Estos seres perfectos que parece que solo flotan y que no caminan y que son así, parecen seres angelicales y que solo ellos pueden vivir esa realidad. ¿Dónde quedamos tú y yo? Esa es la pregunta. Ok, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedamos nosotros, los normales, los no tan afortunados, los imperfectos, los que somos bien humanotes y se nos nota? Sedientos, cansados, en un limbo entre lo espiritual y lo mundano. A veces te has sentido así. Que estás como que estoy en medio, entre lo espiritual y lo mundano. Pero no porque no te decidas, sino porque sientes que no encajas. Y sentimos que no encajamos ni acá ni allá. Entonces, y si somos bien honestos, pues seguimos haciendo lo único que conocemos. Fingir aquí y fingir allá. Y así se ve nuestra vida de lunes a domingo. Finges aquí para encajar con tus amigos, con tu trabajo, con tu pareja, en redes sociales. Y finges acá, en la iglesia, en el ministerio, en el grupo de conexión. Pero no viene desde una posición de querer engañar a los demás, viene de una sed de querer encontrar algo. Y nos llenamos de mixologías dulces que nos dejan a veces un buen sabor de boca, pero que nos regresan a nuestra cruda realidad. Cuando lo único que buscamos es esa agua prometida, esa agua que nos han hablado y que tanto hemos escuchado, pero que ya parece más un mito o una leyenda cristiana, porque pareciera cada vez más escasa, o más bien, escasos son aquellos que realmente la beben y se refrescan. Entonces no tenemos ejemplos a veces. Y la vida en la vida de Jesús vemos un encuentro bastante inesperado que marcó la historia. Una conversación como ninguna otra,
que hasta hoy en día suena un poco misteriosa, pero que conmocionó a toda una ciudad y nos hace eco hasta el día de hoy. Y el mensaje del día de hoy es para todos aquellos que nos podemos identificar con algo, si no es que con todo lo que te acabo de comentar ahorita. Que tenemos sed, pero no podemos, no terminamos de estar ni aquí ni allá y ya no sabemos qué más hacer y pensamos que tenemos que seguir fingiendo aquí y allá. Intentamos calmarla con cosas de aquí y cosas de allá y mezclamos e intentamos, pero seguimos con sed. Quiero leerte Juan, capítulo 4, versículos del 10 al 14. En Juan capítulo 4 está esta conversación, este momento en la historia de la humanidad y este momento en la vida de una persona y este momento en la vida de Jesús. Y dice lo siguiente, lo voy a leer en una traducción, va a estar un poco diferente a la que va a aparecer en pantallas, pero dice, Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú la que le pediría agua a él y él te daría agua que da vida. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿Cómo me vas a dar agua que da vida? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo y aquí bebía agua, él, sus hijos, su ganado. ¿Acaso eres tú superior a Jacob? Jesús respondió, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y algunos de nosotros ya hemos leído esta conversación anteriormente. A ella se le conoce como la mujer samaritana, porque era de una ciudad que se llama Samaria. Y no sabemos su nombre real, solo se le conoce como la mujer samaritana. Y era una mujer, para los que no recordamos tanto la historia o es la primera vez que la escuchas, te la voy a resumir rápidamente. Era una mujer que se encontraba en este momento yendo a sacar agua al pozo que se menciona. Ese pozo estaba a las afueras de la ciudad. Muchas gracias, pastor. Hablando de sed. Estaba a las afueras de la ciudad. Y ahí se encontraba Jesús. Dice que era como el mediodía. El clima es muy similar al de nosotros hoy en día. Y al mediodía era la costumbre que todas las mujeres salían o muy temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, para evitar precisamente el calor. Entonces todas las mujeres de la ciudad juntaban el agua para el día de hoy, porque obviamente no había sistema de agua potable, no había nada de esto que tenemos hoy en día, y la llevaban a sus casas. Y esto sucedía todos los días, excepto el sábado, porque el sábado era el día de descanso. Y esta mujer fue al mediodía. Eso nos habla de que ella no iba con las demás. Iba en un horario donde nadie salía. Como buen hermosillenses que somos, sabemos que al mediodía nadie quiere estar en la calle. Quiere estar encerrado en una oficina o en tu casa o a ver dónde te escondes del calor. Pero esta mujer no tenía opción. Y en la historia, en la conversación, Jesús le menciona que ella había vivido una vida muy, muy, muy aparentemente o justamente escandalosa. Ella había tenido 5 matrimonios fracasados y la persona con la que ella vivía actualmente estaban en unión libre, ya ni siquiera eran un matrimonio. Y eso, a la que perjudicaba más era la mujer en una cultura muy predominantemente machista o enfocada en el hombre, como eran las culturas de la antigüedad. Y no nos vayamos tan lejos, muchas culturas hoy en día, a veces incluso la nuestra, la prioridad estaba en el hombre y la mujer era el accesorio para dar hijos, ¿no? Y Jesús se toma el tiempo de platicar con esta mujer.
Y estaba Jesús sentado en el pozo y le pide amablemente, Jesús, oye, ¿me podrías dar un poco de agua? Y es ahí donde la mujer le dice, ¿por qué me pides agua a mí? Porque para empezar, el pueblo de Samaria y el pueblo de Israel, más bien el pueblo de Israel consideraba al pueblo de Samaria como impuro, inmundo, eran unas personas de segunda clase para ellos. Sí creían en Dios los de Samaria, muy importante, no eran una cultura completamente idólatra, pero no se habían mantenido en sus linajes igual de puros que los del pueblo de Israel. Para resumir la historia y entender lo que está pasando, te platico todo esto. Y por eso la mujer se extraña de que este judío, rabí, maestro de la ley, conocido, primero que nada le habla, por ser mujer número uno, y número dos, por ser una mujer de una reputación muy mala, muy escandalosa. Y ella le dice, hasta le contesta defensivamente. Pero es en todo esto que sucede esta conversación. Y para los que hemos ya escuchado varias veces la historia de la mujer samaritana, inmediatamente cuando escuchamos que fue 5 matrimonios fracasados, está viviendo en unión libre, era marginada, inmediatamente la estigmatizamos y decimos, no, pues qué escandalosa esta persona, obviamente, pues, híjole, qué valiente Jesús, o inmediatamente en nuestra mente siempre categorizamos a los buenos y a los malos. Eso es algo que naturalmente siempre hacemos. Y eso es algo que a veces nos hace separar nuestra realidad o a veces nos hace caer en lo que te comentaba anteriormente. Estoy entre los buenos, estoy entre los malos, ¿dónde quepo yo? Pero la mujer samaritana, quiero presentar a lo mejor una perspectiva diferente. La mujer samaritana, ella vivía en una cultura inmersa de Dios. Y la iglesia, el pueblo de Samaria sí adoraba a Dios. El pueblo de Samaria tenía un altar. Respetad le menciona que le dice, ¿acaso te crees tú superior a nuestro antepasado Jacob? Jacob, que fue el hijo de Isaac, que fue Jacob nieto de Abraham, los patriarcas de quien surgió toda la nación de Israel. Y en esas palabras, ¿sabes qué? Al menos yo, Abraham, y en el momento de estar leyendo este pasaje, yo puedo notar en el tono de esta mujer un celo de decir, oye, a ver, o sea, ¿te crees tú superior a esta persona, uno de los patriarcas por el cual Dios levantó esta nación? Vemos un celo de ella por su nación, por la historia de Dios a través del pueblo y ella siendo parte de esa historia. Vemos este celo que tenía y esta pasión para adorar a Dios, porque más adelante la mujer samaritana sigue la conversación y le pregunta a la mujer samaritana a Jesús, a ver Jesús, yo veo que eres un profeta, le dice la mujer. Entonces, ¿por qué ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar aquí de esta forma, pero nosotros adoramos aquí de esta forma? A una mujer, a una persona, pensemos un momento en ella, a una persona que no tiene ni el más mínimo celo ni interés por lo que tiene que ver con Dios, ¿no estaría preguntando sobre un tema como la adoración? ¿O no estamos de acuerdo en eso? O sea, una mujer que está cómoda, o una persona, un hombre, alguien que está cómodo viviendo su estilo de vida, que no le interesa, que sabe que está haciendo las cosas de una manera incorrecta, ¿no estaría preguntando sobre adoración? Al contrario, sería como, se va. ¿Sabes qué, Jesús? Gracias, mira, tengo mucho trabajo, tengo mucho calor, yo voy a agarrar el agua, vámonos. Pero vemos en esta mujer estas dudas y estas preguntas y este celo que no sé tú, pero me hace identificarme con ella. Entonces, por un momento, ¿qué te parece si dejamos de estigmatizarla como, la mujer adúltera samaritana y nos vemos al espejo y decimos, yo no soy tan diferente? Yo no soy muy diferente. Y ella tenía sed. Ella tenía sed. Aún estando inmersa
de esta cultura de Dios, donde todo tenía que ver con Dios, con seguir tradiciones, con seguir las leyes y ritos y adoración y formas, ella tenía sed. Y si nos ponemos en el lugar de la mujer, ve dónde nos tiene, ve dónde estamos parados hoy en día tú y yo, y dónde nos tiene toda esta corriente y tradiciones. Ya sea que vengas de la iglesia católica, toda tu vida hayas estado en una iglesia cristiana, o nunca hayas puesto un pie en una iglesia, ve dónde nos tiene la corriente y las tradiciones. ¿Nos tienen mejor? A lo mejor, y ahora quiero dirigirme a aquellos que hemos estado ya un poco más de tiempo en la iglesia, a lo mejor el lenguaje y las formas y los temas y el estilo y la vestimenta, a lo mejor eso ha cambiado. Pero déjame decirte algo. Hay una razón por la cual sigues teniendo sed. Porque si no tuvieras sed, no estarías aquí hoy en día. Esa es la verdad. Jesús dijo en Mateo 5:13, ustedes son la sal. Ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. Y la sal es buena. Jesús nos pide que seamos una iglesia, gente salada. Que demos sal, si no, no de mala suerte. Que demos sabor, que conservemos. La sal preserva, la sal incrementa los sabores, la sal se disfruta, es curativa, limpia, tiene muchísimas propiedades. Y Jesús nos dijo a su iglesia, ustedes son la sal. Somos sal. Y te voy a decir algo que a lo mejor nunca habías considerado. ¿Sabes por qué a veces entre más tiempo tienes en iglesia tienes más sed? Porque adivina qué provoca la sal. Sed. La sal provoca sed. Te invito saliendo de aquí de la iglesia, vayas a tu casa y lo primero que hagas, te eches un cucharadón de sal. Se te va a blanquear todo por adentro. Y tú dirás, bueno, entonces, pues, ¿para qué vengo a la iglesia? No. Esto no fue una autoproclamación de nosotros decimos, ¿sabes qué, Dios? Como que se nos antoja ser sal. Jesús dijo, ustedes son sal. Es con un propósito. ¿Por qué entonces seguimos teniendo sed? Porque la sal tiene que provocar una necesidad desesperada de tomar agua. Iglesia sin Jesús, iglesia sin relación, iglesia sin todo esto, ¿sabes qué es? Es como estarte echando cucharadas de sal sin nunca tomar agua. Por eso tenemos sed. Por eso tenemos sed. Iglesia sin Cristo es la peor combinación. ¿Sabes por qué? Porque solo vamos a provocarle más sed a un mundo que ya tiene sed sin dirigirlos al agua viva. El activismo y poner nuestra fe en qué tanto estamos rodeándonos nada más de cultura de Dios, por ponerle un nombre, es como estar comiendo sal sin beber agua. ¿Cómo vamos a modelarle a otros cómo saciar su sed si nosotros mismos estamos deshidratados? Y sabes, para este mensaje estuve investigando mucho sobre el fenómeno de la deshidratación. Es muy interesante. De hecho, con todo el movimiento y la boda, a Ana le dio un poquito de deshidratación. Y cómo tarda en quitarse, aun cuando estás ahí tomando y tomando agua y electrolitos. La deshidratación básicamente es que nuestro cuerpo pierde los niveles necesarios de agua para funcionar correctamente y eso empieza a generar una serie de problemas.
Y lo que tenemos que hacer es recuperar el agua perdida. Eso es lo que tiene que suceder. Qué curioso que aún Dios en nuestra biología nos hizo seres que somos alrededor del 70% agua. ¿No será que Dios aún a través de nuestro cuerpo quería modelarnos cómo es la vida espiritual también? Si biológicamente somos 70% agua, ¿cómo crees que estamos espiritualmente? ¿Cómo crees que fuimos diseñados? Dice Eclesiastés que Él depositó en eternidad en nuestro corazón. ¿Sabes por qué hizo eso? Para que estemos en una constante búsqueda de lo eterno. Dijo Jesús en Juan 7, 37 y 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dijo, vaya al templo. No dijo, échese este rito. Dijo, venga a mí. Jesús se toma personalmente eso. Y dice, y de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso está repitiendo los mismos conceptos que le dijo a la mujer samaritana. Le dijo, el que beba del agua que yo le doy jamás tendrá sed, sino que esa agua de su interior brotará, fluirá hacia los demás, hacia nuestra vida, empapados. Y volvemos a lo mismo. A veces caemos en una mentira del enemigo que te dice que con que nomás vayas, con que nomás estés ahí, con que cantes las canciones, con que des tu diezmo, pero no, ya con eso, mira, estás cansado, no es necesario que te levantes y ores, ya fuiste ayer, ya cantaste, ya diste y diste ayer. Y tú dices, pues sí, pues sí fue. Y eso poco a poco nos va deshidratando. ¿Sabes cuánto puede aguantar el cuerpo humano sin beber agua? 4 días. ¿Cuánto crees que aguanta nuestro espíritu sin tener un tiempo a solas con el Padre? ¿Y sabes cómo nos podemos dar cuenta de esa deshidratación? Digo, en el cuerpo es muy obvio. Empiezas a tener mareos, dolor de cabeza, se te seca la boca, empiezas a tener toda esta serie de síntomas visibles, se te suelta el estómago, etcétera, etcétera. Vómito. Y en lo espiritual no es diferente, ¿sabes? A mí me tocaron días cuando estaba yo meditando en esto, que me notaba a mí de repente no extra, no quiero que piensen que soy enojón, pero muy irritable. Y por lo general es con las personas más cercanas a ti, que te saquen el tapón más rápido y es como, oh, y ya estás ahí, no queriendo, ahí. Y ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es muy fácil. Vete, sé honesto en el espejo de tu vida. El día de hoy, ¿tienes gozo? No felicidad. No de, pues si me contaron un chiste, me siento feliz, me siento alegre, me siento liviano. No, tienes un gozo, algo que perdura, que es constante, no que es fluctuante. ¿Tienes paz? ¿Respondes con amor? ¿Tienes fe? ¿Tienes dominio propio? ¿Eres manso? Si la respuesta es no, te estás deshidratando. No es, dicen en inglés, rocket science. No es una ciencia demasiado complicada. Es vernos al espejo. Y la mentira del enemigo es hacernos creer que sí es complicado. Híjole, no, es que necesitas apellidarte tal. Es que necesitas, pues, tener un llamado a ser misionero a no sé qué nación. Híjole, no, es que ve tu pasado, ve tu presente, o ve tu situación económica, ve tu horario, y el enemigo te lo pone bien complicado. Y tú dices, híjole, sí es cierto, pues lo mejor que puedo hacer, pues, es actividad. Porque ahí es donde sentimos, en nuestra cultura laboral, es, yo doy, me pagan. Yo voy de 9 a 5, me pagan. Pero en el reino de Cristo no es así. Él nos da y nos da y nos da y siempre está abierto y siempre está disponible para que siempre vayamos a Él. Y Él nunca espera algo de nosotros, por eso es gracia. Por eso es gracia. Y sabes que es algo
engañoso también de la sed es que la sed muchas veces ni siquiera es un indicador real, porque a veces uno corre al agua cuando ya te estás muriendo de sed, bueno, o corres a la soda o a lo que más prefieras, ¿no? Pero la sed, muchas veces podemos tener un cuadro severo de deshidratación y no sentir tanta sed. Y muchas veces, ahí es donde ya no me voy a echar 3 litros de agua porque estoy así, pero esto es constante. Cuando yo estaba tomando clases de canto, una maestra nos decía, o sea, sí está bien que te hidrates mientras estás cantando, porque obviamente la saliva y todo esto va secándote la boca, pero lo más importante es que bebas mucha agua 24 horas antes de cantar. ¿Por qué? En lo que tu cuerpo absorbe, en lo que se hidrata, todo, obviamente, tus cuerdas vocales y todo esto, es 24 horas antes. Y es igual. A veces nos esperamos a estar en estos cuadros severos de deshidratación emocional y espiritual para ya correr a la iglesia. Y ahí que me den, que me canalicen y voy a un retiro y escribo mi pecado y lo echo a la fogata y hago esto y hago aquello. Y sí, todos se están viendo, todos los que se rieron. Hombre, bendita fogata, tenía un fuegote así. Todavía está prendida esa fogata. ¿Sabes qué? Dice en Santiago 4, del 2 al 3. Ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y hacen la guerra. Y ve las palabras del apóstol Santiago a la iglesia. Le dice, no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. ¿Sabes por qué también tenemos sed? Porque no pedimos. El otro día estaba yo sintiéndome de una manera, con un desánimo muy profundo, platicando con una persona. Me recomendó un libro y la autora del libro es una doctora cristiana. Se llama el libro Los dones de la imperfección, de la doctora Brené. Se me fue el apellido. Muy buen el libro. Me acuerdo del libro. Pero lo estaba yo escuchando y en uno de los capítulos dice la doctora que ella creció siendo la hija mayor, siendo la que, dice, y yo siempre fui la matada, la estudiosa, la que hice mi licenciatura, mi maestría, mi doctorado, soy psicóloga, soy la que ayuda cuando alguien está en necesidad, yo soy todo esto. Y dice, y yo desde chiquita, yo sentía que yo no podía pedirle nada a mis papás por su contexto de vida, porque a lo mejor tenían situaciones económicas donde, pues ahorita no hay, pues ni para qué pides. Y ella lo ató a cómo es nuestra relación con Dios. Y en ese momento, de verdad, yo venía manejando y me tuve que detener cuando escuché esas palabras, porque empecé a llorar como nunca había llorado, menos por andar leyendo o escuchando. O sea, de repente sí que se te salen las lágrimas, veces que empiezas atacado a llorar porque me resonó tanto con mi espíritu de decir, ¿cuántas veces yo no me siento así que yo no puedo pedirle nada a Dios? Me siento indigno de pedir, o siento que si pido me voy a ver como un niño pediche que se supone que ya debería haber crecido y que se supone que ya debe haber madurado, que se supone que ya no tendría por qué estar batallando con estas cosas, con falta de fe, con el mismo pecado con el que me he tropezado una y otra vez, con ira. Si yo ya soy el líder, si yo ya hice esto y en mi carrera ministerial ya avancé tantos pasos, yo no debería de estar pidiendo estas cosas. Pero sabes que en ese momento el Espíritu Santo, yo creo que fue el Espíritu Santo, tocó mi corazón y me dijo, Abraham, necesitas pedirme. No tienes por qué no pides. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Si tú supieras quién soy y supieras lo que te quiero dar, me pedirías. Pero vivimos en una cultura donde entre menos dependas de nadie más que no seas tú mismo,
eres más solvente, más independiente. No tienes por qué andar dependiendo de nadie. Ese es como que vivimos en una cultura donde a eso se le llama madurez y crecer. Es que ya no dependo de mis papás, ya me pago mis propias cosas, ya manejo mi propio tiempo, ya no tengo que pedir permiso. Pero Dios nos llama en el reino de Cristo. Esto es al revés. Él nos quiere dependientes en todo momento. Y a Él no le molesta que le pidamos. Él no nos ve diferentes cuando le pedimos. Él nos ve, ¿sabes cómo nos ve? Como sus hijos. Y Él nos ve con tanto amor y tanta compasión que yo creo que Él dice, hasta que me lo pides, yo ya sabía que lo necesitabas. Él ya sabe. Entonces, ¿por qué no pedimos? Porque dice Jesús, le dice, si tú supieras quién soy. ¿Sabes por qué no le pedimos? Porque no sabemos quién es. Si tú supieras que Él es el Dios que hace milagros, tú pedirías milagros. Si tú supieras que Él es tu proveedor, tú pedirías provisión. Si tú supieras que Él salva y restaura vidas, tú pedirías salvación y restauración. Entonces tú y yo no somos tan diferentes a la mujer samaritana. Y la invitación de Jesús es la misma. Dice, vengan a mí todos los que estén cansados. Yo les daré de beber. ¿Y por qué le puse como título sumergidos pero secos? Porque a veces pareciera que la vida cristiana que se ve como muy espiritual, somos aquellos que tenemos la mayor capacidad de aguantar la respiración bajo el agua. Y por eso desmayamos, y por eso perdemos la conciencia, y por eso pastores se quitan la vida, y por eso matrimonios son destruidos, por eso los hijos y las generaciones después ya no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia, porque pareciera que con estar rodeado de agua estás hidratado. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin respirar debajo del agua? Te vas a ahogar. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Simplemente bebe. No es nadar, no es aguantar la respiración, es beber. Beber no es complicado. Beber no es difícil. Beber agua es lo más sencillo y básico de la vida. Es tan fácil como agarrar un vaso y simplemente tomártelo. Lo que va a saciar nuestra sed no es lo complicado, es hacer de nuestra vida cotidiana lo simple y sencillo de beber el agua de vida que es Jesús. Y cuando estamos hidratados, es ahí donde tiene sentido que la iglesia es sal, porque es un círculo. Eso es lo que el Señor pretendía, que viniéramos y nos reuniéramos y celebráramos todo lo que Él es y todo lo que Él hace, y que eso nos provocara más sed, pero que nos provocara sed para de aquí salir corriendo y beber el resto de la semana o el resto del día y de nuestras vidas, a decir, a la torre, qué rico, qué salada es la iglesia. Necesito ir a beber agua. De eso se trata. De eso se trata. Es en Él y solo en Él donde hay descanso para el alma. Nosotros somos su iglesia para provocar la sed que solo Él sacia. Solo Él la puede saciar. Y no necesitas separar 3 horas seguidas de tu día. ¿Cuánto tiempo te toma beber un vaso de agua? A veces es tan sencillo como bajar esta cosa 20 minutos y no hacerle caso. Y decir, ¿sabes qué?
aquí estoy. Y escucharlo a través de su palabra. Y escucharlo en la oración. ¿Sabes? El Espíritu Santo una vez me habló tan fuertemente respecto a la oración. Una vez que yo quería tener un tiempo quieto con Él y abrir mi corazón y era como esta constante de, es que no sé qué decir. Y yo recuerdo cómo el Espíritu puso este pensamiento en mi cabeza, de decir como, es que ¿quién te dijo que la oración se trata de lo que tú dices? Se trata de que me escuches. Y a veces lo mejor que podemos hacer en la oración es callarnos. Escucharlo hablar en lo cotidiano, en lo sencillo, nos pasará de una cruda realidad a una nueva realidad. Y seremos esa iglesia fuerte, más salada que nunca, pero capaces de llevar a cada persona sedienta y redirigirla al agua viva, viviendo como un ejemplo de personas satisfechas e hidratadas, con vidas envidiables y deseables. El mundo está esperando ver a una iglesia que vive vidas deseables y envidiables. Eso veían en Jesús. Aún con todas las limitaciones que él tenía, limitaciones por llamarlo así, a lo mejor lo que tú llamarías carencia económica, él lo veía como así van a ver, como el Padre es mi proveedor. A lo mejor lo que tú veías como nunca se casó, nunca tuvo hijos, él lo veía como así van a ver, como él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Son estos a los que el Señor me ha dado para hacer yo la voluntad de Dios. No fuimos llamados a sobrevivir. La iglesia de Cristo, déjame decirte algo, no fue llamada a sobrevivir. Fuimos llamados a prosperar y a ser bendecidos con toda bendición espiritual. Y si tú has puesto tu fe en el sacrificio de Jesús, no importa qué tan joven, no importa qué tantas veces te hayas tropezado, si la vida de Jesús y su muerte y su resurrección es tu esperanza, tú tienes parte en esta herencia. No hay otra cosa. Pero volvemos a lo mismo. La misma declaración de Jesús. Si tan solo supieras quién soy y lo que quiero darte. Y yo quiero invitarte el día de hoy a decir, Señor, yo quiero. Yo quiero ser esas personas que sí sé quién eres y lo que puedes darme. No me quiero conformar. ¿Sabes por qué? Porque ya probé el mundo y me dejó peor. Ya intenté encajar ahí y no encajó. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y a tomarte unos segundos en dejar que nuestro espíritu empiece a digerirlo y a meditar en él. Ya que mientras nos dejamos dirigir por lo que Él nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, empieza a abrir tu corazón. Empieza a recibir lo que Él quiere darte.